jóvenes, ¿cómo están? Buen día. Buen día, hija. Buen día, ¿cómo están? Arispe, ¿dónde te pierdes? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, muy bien, bien, jóvenes. Bueno, lo hemos hecho así porque dijeron que no iba a haber clases. Y yo no sé si han abierto la universidad o no, ¿no? No sé si estará abierta, pero ese riesgo corríamos nosotros, ¿no? Dice, recién estoy mirando el WhatsApp. Bueno, no hay clase, dice, no hay clase. Vamos a pasar clase en la mañanita siquiera un ratito. Necesitamos avanzar. ¿Ya? Muy bien. Ingeniera, bueno, por su día. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Me estaban mandando felicitaciones. Bueno, es la labor pues, del profesor. ¿Qué vamos a hacer, no? Había agasajos ayer, hoy día también, por eso que han puesto feriado, pero hay que avanzar un poquito siquiera, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Además están en su casita, tranquilos, de mañanita, no perjudica eso. Bueno, ¿se acuerdan dónde quedamos? Hicimos ya prueba de hipótesis, ¿no? Ya hicimos prueba de hipótesis, cómo se acepta y se rechaza en el SPSS. Hemos visto, tendríamos que haber entrado al capítulo 4, o el 4 es de hipótesis, no son intervalos de confianza. Voy a bajar el libro ahorita, ¿sí? Y vamos a ir trabajando. Les he mandado también unas diapositivas. Esas diapositivas las vamos a ver ahora. En realidad con ustedes ya terminamos el capítulo. Vamos a ver se ha mandado, sí, se les he mandado. ¿Se acuerdan o no? ¿Quedamos ahí o no quedan? Me van a decir ustedes. Voy a agarrar el libro, voy a buscar el libro, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que empezar a avanzar en el libro. Hay muchas cosas que avanzar, tienen que ir resolviendo los ejercicios también, y si tienen problemas con los ejercicios, ya les he dicho que yo les voy a ayudar, ¿verdad? Pero nadie me pregunta, nadie me dice nada. Entonces el libro debe estar muy fácil. Cuando entremos al parcial les voy a preguntar, ¿dónde está su libro y los ejercicios? ¿No es cierto? Entonces, tenemos que estar con los ejercicios resueltos. Yo tengo esto en el libro con ustedes. Habíamos terminado las pruebas de hipótesis, ¿no? Habíamos introducido, les había dicho, volviendo como el cangrejo para atrás, que en el SPS podríamos nosotros resolver la prueba de hipótesis, hacer ensayos, ¿no es cierto? Y los ensayos me dirán si acepto o si rechazo. Especialmente cuando los datos son numerosos, uno tiene problemas, ¿no? Entonces voy a mostrar el libro, voy a mostrar el SPSS, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Quedamos ahí, ¿verdad? ¿Quedamos o no quedamos ahí? ¿Sí o no? ¿Quedamos o no? Muy bien. Aceptado que quedamos ahí. Voy a hacer un ejercicio más de hipótesis para poder respaldar. Y si tienen algún ejercicio resuelto, también lo puedo hacer. Voy a apagar mi cámara porque se me va el internet. Bueno, ahora sí. Entonces vamos a ver ahora cómo maneja el SPSS lo que se llama los intervalos de confianza.
Y algunos me dirán, ingeniera, pero algunos no se puede cargar los datos. Sí, señor. Entonces uno recurre a manejar las fórmulas. Y las fórmulas están ahí. Las fórmulas están en el libro que se las puede calcular. Entonces, si alguien ha resuelto y tiene algún problema, yo puedo ayudarle a resolver. Pero nadie me dice, voy a volver a manejar los datos en el SPSS. Tengo acá, por ejemplo, archivo, voy a abrir los datos y tenía con ustedes creo que un ejercicio, el ejercicio 15. Voy a abrir, vamos a ver, ya está, ahí está yo tengo aquí 30, es el peso de las preformas, no es el ejercicio 15. Voy a hacer que tenga más datos. Hasta ahí. Voy a copiar, me están siguiendo, ¿no? Voy a copiar aquí. No se ve, mira. No se ve la imagen, mira. No se ve. Ahorita, ya. Voy a compartir el SPSS, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo, les he dicho que vamos a hacer prueba de hipótesis, voy a dejar y voy a mostrar el SPS. Ese es el SPS que tenemos. ¿Sí? ¿Ahora lo ven? ¿Sí? Sí. Lo ven, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Ese archivo también lo tienen ustedes. Estoy duplicando los archivos. ¿Qué hago? Lo copio, así, copiar, igual que en el Excel, copiar, y lo voy a pegar debajito para que tenga más datos. Pegar. Si quiero más datos, ¿qué hago? Igual, agarro, selecciono y voy a poner, igual que en el Excel, voy a poner hasta cuántos datos tengo ahora. No sé cuántos datos tengo, lo voy a duplicar para que tenga mayor número. No son los mismos de la tabla, pero hay un mayor número de datos. Miren, tengo 112, voy a copiar y voy a pegar. Y voy a tener 224 datos, seguramente. Muy bien, quiero probar la hipótesis. La hipótesis decía que la media era ¿cuánto? 28 más menos 0,5. Voy a probar la hipótesis y voy a poner así. De que la media sea 28. Primero es bueno sacar los datos estadísticos para hacer un análisis. Y vamos a ver cómo vamos a hacer el análisis. Analizar, hemos dicho, entramos a comparar medias, pero vamos a sacar primero los datos estadísticos, hemos dicho. Entonces del peso voy a pasar los datos estadísticos. Ahí me conviene conocer la media, la mediana, la moda. Necesito para calcular la desviación, la varianza, la simetría y la kurtosis. Esos son indicadores estadísticos para saber si la distribución es o no es normal o cómo andan los datos del proceso, porque el cliente me pide que las preformas estén entre 28 más menos 0,5. Eso me pide el cliente. Porque esa es su especificación. Entonces vamos a continuar y vamos a sacar los estadísticos, continuar, y me gustaría también hacer el histograma y ver el comportamiento normal. Y ahora yo pongo aceptar. Yo sé que no ha salido como ustedes quieren porque siempre cambia la pantalla, me pide. Ahí está, aceptar, ¿no es cierto? ¿Qué dice? La media son 224 datos, lo primero. No hay ni un dato perdido, ¿verdad? Entonces, tenemos la media de 27.97, la mediana 27.95, la moda, pero la moda tiene dos modas. Cuando aparece una letrita en los números de la moda, quiere decir que tiene más moda. Hay una desviación, sí, hay desviación. Y miren, está sesgada, sí, se ve
se puede apreciar el sesgo 0,29. Si fuera 0,00 y no se podría apreciar el sesgo. Es muy dispersa porque su kurtosis es negativa, por lo tanto es leptocúbica, ¿no es cierto? Entonces, posiblemente esta no cumpla con la especificación. ¿Qué decía la especificación? Que la media es igual a 28. No, por lo tanto, porque es tan aplanada, posiblemente que no sea muy confiable. Entonces, miren ustedes, yo aquí podría sacar una simple regla, y esa simple regla de los límites reales me podría a mí indicar, y así si yo estoy con la dentro del 28. Miren que para eso los límites reales, ustedes saben, es igual a la media más menos 3 veces sigma. Entonces, si ustedes agarran para arriba, sería 27, la media, 27 más menos 0.10, 3 por 0.17, 0.17. Ustedes pueden ver ahora cuánto es para arriba y cuánto es para abajo. Entonces, yo voy a poner 27.97, ¿no? Voy a poner 3 por 0.17 más 27.97. Fíjense que yo tengo 28.48. Aquí tengo 20 arriba, tengo 28.48. Y abajo tengo 27, 3 por 27.97 menos 3 por 0.17. ¿Eso no? La desviación, eso es igual. Entonces aquí tengo 27 punto, ¿cuánto? 46. Y la media dice, miren lo que dice, que la hipótesis, vamos a ver, la hipótesis, la especificación que me da, la especificación es igual a 28 más menos 0,5. Entonces voy a estar en ese ámbito, por lo tanto voy a tener arriba 28.5 y abajo voy a tener 28.5 y abajo voy a tener 27.5. ¿No es cierto? Entonces, esto está dentro, sí está dentro, pero no está en el centro. Fíjense, no está en el centro, 27 casi, ¿no? Entonces, todo valor que esté que está en este intervalo, esto está dentro de este intervalo. Está 28 es 48, es menor que 28.5, 27.47 se sale, no está dentro, está dentro de los límites. Entonces vamos a ver ahora la hipótesis, si se prueba la hipótesis, ¿está bien? Lo primero es ver, cae esto 28.5, va a salir 28.48 es más chico que 28.5. Voy a hacer el éxito, miren. La primera reacción que debo tener, voy a hacer el éxito. Ahí está. Ahí está. Y voy a graficar la normal. Ahí está. Sí. Pero la norma dice que la media es ¿cuánto? La media es ¿cuánto? Es 28.
Ahí está 28, la mitad. Y la norma dice que debe ser aquí 27.5, hasta ahí, y aquí 28.5, ¿no ves? Entonces aquí 20, y la otra es 28, voy a poner de otro color, en los límites reales 28.48, o sea que no está afuera, está aquí. Ahí está, ahí lo estoy exagerando. Y la otra vale 27.47. Esta vale 28.5 y está menos que esa. Entonces, esta sería 46 está antes que 27.5. Entonces, no está dentro. Y la media me da 27.97, un poquito menos, voy a exagerar, era 28, esta es la media. Entonces, no está en el centro, tiene una variación. Y vamos a probar la hipótesis si se cumple o no. Puede que nosotros estemos cerca de que se cumpla, pero no está dentro de los límites de la especificación. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer la prueba de hipótesis. ¿Borro? ¿Sí? Voy a borrar. Entonces, hay que hacer ese análisis. Fíjense ustedes que tengo para eso el histograma. Podría haber trabajado el histograma. Y el histograma me va a ayudar, ¿no? Me va a ayudar a interpretar. Miren, aquí tenía el histograma. Aquí tengo 28, 28.6 hasta aquí 28.5, 27.60 más. Aquí está los límites. Bueno, vamos a probar entonces. Y se ve que está sesgada. Sí, está sesgada, ¿no? La cola más larga a la derecha, pero no hay kurtosis porque hay varias modas. Ya con eso podría yo haber dicho que no hay kurtosis, porque cuando salía la moda y varias modas, eso quiere decir que no hay una kurtosis leptocúrtica, sino plati o mesocúrtica. En este caso es platicúrtica más aplanada, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora vamos a, dígame. Una consulta. Ahí en el histograma que está compartiendo, se puede ver creo que son 1, 2 o 3 datos atípicos. No, claro que sí. Cuando dice multimoda, quiere decir que hay 2 o 3 puntas. Fíjate, aquí tienes los datos. Esta punta, ahí está. Esa punta es una, otra punta es esta, ¿verdad? Por eso que aparecen 2 modas. Después ninguno está lo máximo. Aquí también aparecen 2, pero no son los máximos. Eso ya está debajo de estos. Por eso que el SPC tiene 2 modas. No son datos atípicos. Esos que están mostrando se llaman que los datos se repiten 2 veces. Pues se llama frecuencia. Te voy a mostrar por qué hay esos datos así. Fíjate aquí en la tabla, en la frecuencia de los datos, ahí está 27.84 se repite 17 veces. 27.87 se repite 16 veces, ¿no? Y esos son los malos. Y aquí tengo el 28.16 se repite 16 veces. Por eso se dice que es BIMO, tiene varias modas. Y si vamos a la gráfica, 27, aquí se repite, aquí se repite, mostrar, ¿no? Ya les he mostrado. Entonces uno con eso puede llegar a la conclusión, estos 2 se repiten harto, aquí se repiten harto y aquí también. Fíjense en el valor que está entre 27.8, 28 y 28.20 se repite. 3 modas y eso se puede corroborar con la tabla de frecuencia, ¿no es cierto? Ahí está. Uno acá, otro ahí y otro ahí. Para eso la tabla de frecuencia. ¿Está bien? ¿Entendió? Entonces ahora vamos a probar sobre esto. Ya vemos que
posiblemente la hipótesis de que la media sea 28, vamos nosotros a aceptarla posiblemente. Entonces entremos a analizar, vamos a ver, comparar medias y entramos a la prueba de T para una muestra. Si hemos hecho la prueba de hipótesis. Entonces, ¿qué vamos a probar? El peso de las preformas. Paso ahí y opciones. Ya les he dicho que en opciones yo puedo ensayar al 95, al 99, puedo ensayar. ¿Conviene ensayar al 95? Sí, señor. Al 99 también, pero si ya estás ensayando al 99, quiere decir que estás segurísimo de lo que estás haciendo. Por lo tanto, no vale la pena ensayar al 99. Por eso, siempre se ensaya cuando uno no está seguro de que la información de la muestra puede ser representativa, ¿no es cierto? Hay un error, sí, del 5%, sí, se admite. Entonces, continuar y vamos a ver, ya está, y nosotros lo que hacemos es establecer, ¿sí?, el valor de prueba. Vamos a decir que la hipótesis nula, vamos a decir que la media es 28 gramos. Entonces vamos a ver si aceptamos o rechazamos. Vamos y vemos acá, ahí está. ¿Lo vieron la tabla? Seguro que no lo ven. Ella hace una operación y se sale del Zoom. Muy bien. ¿Estamos, jóvenes? No veo a nadie. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, Sí. primero que nada, la prueba T es para ensayar la hipótesis. Vemos nosotros que teníamos 224 datos. La media es esta, la desviación es esta. Siempre te da para ver que puedas trabajar manualmente. Ahí está la desviación promedio. Entonces vemos nosotros, miren, es las 7:30 y siguen llegando. ¿Qué pasa? Y son los mismos de siempre. Miren, jóvenes, la hipótesis. Trabajamos con un estimador de T que equivale a Z, no importa, los datos son los que dicen si es T o es Z. Tenemos 223 grados de libertad. ¿Por qué? Porque ensayamos la media. Entonces los grados de libertad es n-1. 224 menos 1 me da 223. Este valor de aquí, valor de la prueba es 28. Digo yo que el valor de la prueba es 28. La hipótesis nula me decía a mí, el problema me decía que la media de las preformas es igual a 28. Y siempre se plantea la otra, que se dice la media de las preformas no es 28. En este caso hemos dicho que sí es 28 y la otra es que no es 28. Entonces, ¿qué me dice? Para un 95% de confianza me dice, señora, la media de las preformas no es 28. ¿Por qué? Por esto. Pues sí, el nivel de significación, jóvenes, es mayor, aquí está, el nivel de significación es mayor a 0.05, se acepta la hipótesis nula. Esto es verdad. Si el valor de pi, este es el valor de pi valor que hemos hecho en la normalidad. Si el valor de pi valor es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis. Entonces, ¿qué decimos como respuesta? O sea, la hipótesis nula en este ejemplo era, yo voy a poner así era. La hipótesis nula, decíamos nosotros, cuando cargamos al sistema, decimos que la hipótesis nula es igual a 28. ¿No? Eso hemos dicho que la media es 28. Y por lo tanto, la hipótesis alternativa que dice que la media
que la media es de cosa diferente de 28. Entonces, como alfa o beta, o alfa llamamos al coeficiente, debe ser igual a 0,5. Eso debe ser a 0.05, ¿cierto? Pero en la tabla me da alfa de la prueba me da ¿cuánto? 0,036. Y 0,36 es igual a que es menor que esto. Por lo tanto, la hipótesis nula se rechaza y se acepta la hipótesis. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo debemos de responder? La media no es 28. La media es diferente de 28 grados. ¿Verdad? Porque y además ya sabíamos eso, ¿no? Porque nos dio 27,97, no era 28. ¿No es cierto? Entonces ya sabíamos de antemano. Pero podemos probar con 27.9 o 27 otra vez para ver cómo funciona la prueba de hipótesis. Entonces vamos a decir, analizar, comparación de medias, la media, y yo voy a poner acá que la media es ¿cuánto? 27 puntos. ¿Cuánto voy a poner? 27.97. 95 lo voy a poner. Que no sea igual. Aceptar. Vamos. ¿Dónde está? Aquí. Voy a. ¿Cuánto me dio? Me dio 0. Miren ustedes 0.026. Tampoco se acepta. Media de 27.95. No se acepta, ¿verdad? 0.026 es menor que 0.05. Y aprovecho para decirles que estos de aquí que dice al 95 el intervalo de confianza, no es este el intervalo de confianza. ¿Cuál es el intervalo de confianza? Siempre que esto sea 0, siempre que esto de aquí sea 0, esto que sea 0, entonces de 100 yo tengo que calcular, ahí me va a dar los verdaderos intervalos de confianza. Pero cuando entro en una prueba, estos no son los valores del intervalo de confianza. Esto estoy rayando yo. No se me vayan a equivocar. Solamente para hacer esos valores, sacar el intervalo de confianza, el valor de prueba debe ser 0. Vamos a ensayar una vez más. ¿Sí? Entonces vamos a decir, analizar, creo que sea analizar tablas. Ahí está. Y voy a poner 27.97, ¿no? 27,97. Vamos a ver si miren ustedes, no sé si están conmigo, pero voy a dejar y voy a volver a... Ahí está para la media. Aquí tenemos la media he puesto yo la media de 27.97. Y miren cómo se acepta la hipótesis, porque ahí está. Miren ustedes, ahí está. 7.97 que yo he dicho, la media es igual a 27.97. ¿Eso es verdad? Sí, es verdad. Me dice, porque en el estimador me da 0.61 y a mí necesito 0.619, es mayor que 0.05, por lo tanto se acepta. ¿Qué tal? Preguntas. Jóvenes, preguntas. ¿Nada?
Ingeniero, una consulta. Cuando usted dijo que se tiene varias modas, dice que tiene una letrita arriba o una A. Teniendo dos o más, ¿es la A o por cada cantidad cambia de letra? No, A nomás. No importa la cantidad, ¿no? No importa. Quiere decir que hay varias modas. Si tiene A, es varias modas. Puede ser 2, 3, 4. Pero normalmente son 2. Y a eso, cuando hay 2 modas, sí, ya la distribución se pone planada. Gracias. Ya. Muy bien, entonces se acabó con esto. Ya saben que podemos trabajar con las pruebas de hipótesis y hemos visto que se puede demostrar, ¿no? Se puede demostrar y se hace. Vamos a continuar con el siguiente capítulo. El siguiente capítulo se llama, yo lo tengo aquí, el libro. Tenemos el libro, hemos hecho todos estos ensayos. Lo que yo hice en variables se hace también para variables nominales. Ahí está, ¿verdad? Y se puede calcular por Z leyendo de tabla. Se puede comparar las medias también. Y todas las fórmulas para el ensayo de hipótesis está aquí. Solamente hay que calcular los estadísticos y esto lo hace el SPS. Cuando se cargan datos, ¿no? Ahí están las fórmulas. Lo más común es de las medias como esto y las dispersas. Eso es lo más común. Hay que usar el software, en este caso, el software se llama el StatGraphic, ¿no? Lo maneja muy bien. También el Minitab y también el SPS en el Excel también se pueden hacer datos, ¿cierto? Muy bien, se acabó el capítulo 4, entramos al capítulo 5. Todas esas pruebas de hipótesis se pueden hacer, tienen ustedes para cargar. Y cualquier dato pueden ustedes, vamos a ver cuál lo tienen cargado. Miren ustedes los ejercicios, algunos ni siquiera pueden cargar, tienen que utilizar las fórmulas, pero son muy fáciles. Muy bien, entramos al capítulo 5. Capítulo 5 se llama índices de capacidad. Primero, índice es un número. Capacidad es la condición que tiene una organización para cumplir con los requerimientos del cliente. Por ejemplo, bueno, ya estás aquí. Bien, hemos dicho índices, son números, ya van a ver ustedes. Los índices son de dos maneras. Hay índices que se trabajan en la escala de 0 a 1 y hay índices que trabajan por la unidad. O sea, a ver, un índice, el índice de correlación, por ejemplo, el R, ¿se acuerdan? Y el R está entre 0 y 1. O sea, su valor está entre 0 y 1. Cerca de 1, este es altamente significativo. Y cerca de 0 no sirve, ¿no? Quiere decir que la función que lo representa no tiene baja probabilidad de que lo represente. Entonces, cerca de 0. Y cerca de 1, cuando la función
que estamos utilizando para correlacionar me muestra una probabilidad. Ese es un índice que va de 0 a 1, que se relaciona con las probabilidades. Hay otros índices que son más numéricos. Ustedes se acuerdan que acabamos de mostrar el índice de, a ver cuál hemos mostrado ahorita, de la kurtosis. La kurtosis es menor a 0, es negativa, es menor a 0, es platicúrtica. Si es igual a 0, es mesocúrtica. Si la kurtosis es mayor a 0, es leptocúrtica. Les había dicho mejor si es 2 y 3, se ve mejor la kurtosis. Pero cuando es 0,2 o 0,7, digamos, se ve muy poco. Pero si fuera 1 o 2, es hermosura, es una concentración máxima de los datos. Y eso se llama leptocúrtica. Entonces hay índices que están entre 0 y 1 y también hay índices mayores. Capacidad. La capacidad es la condición que tiene una empresa para trabajar. En otras palabras, los que han llevado plan y conmigo saben, ¿no? La capacidad de producción. ¿Con cuántos obreros voy a trabajar? ¿Con 3 o con 5 obreros? ¿Qué conviene? No. La capacidad sería manejar 5 obreros, ¿no es cierto? Otro tema de capacidad. Tenemos maquinaria, tenemos recursos económicos, todas esas condiciones es capacidad. Tenemos capacidad, por ejemplo, para el examen, que si hemos leído o no hemos leído. ¿De acuerdo? ¿Se entiende lo que es capacidad? Entonces tengo que calcular un índice que me diga si tengo las condiciones para cumplir con el requerimiento del cliente. Siempre el cliente es mi objetivo. Ahí dice métricas del 6 sigma. Las métricas del 6 sigma son fórmulas que me ayudan a comprobar si yo estoy trabajando dentro del comportamiento estadístico. 6 sigma quiere decir 6 veces la desviación típica. Hemos trabajado más o menos 3, son 6 sigma, ¿no es cierto? Pero cuando trabajamos a un lado 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, hasta 6 sigma, nosotros tenemos la posibilidad de generar menos unidades defectuosas cuando trabajamos con 6 sigma. 6 sigma tiene una filosofía. 3 sigma tiene una filosofía. ¿Cuánto es 3 sigma? 99.97%, ¿se acuerdan? Las propiedades que le he mostrado en el libro, 99.97. Eso es 3 sigma. Pero 6 sigma es 99.999997. Manejamos 6 decimales. Y después de 6 decimales aparece el 97. El quinto y sexto es 97. Entonces, ¿qué significa manejar 6 sigma? Les dije que tenía una filosofía. Significa que en un millón de unidades que produzcas, estás permitido a producir entre 3,97. El chuto es 3 o 4 unidades defectuosas. En cambio, si trabajas con el 3 sigma, en 100 unidades puedes 99.97. En 100 unidades puedes te permites trabajar hasta con un defectuoso, ¿no es cierto? Pero el 6 sigma quiere decir que en 1 millón de unidades que produces te permites entre 3 o 4 que se te haya ido del control, entre 3 o 4 unidades defectuosas. Entonces fíjense cuál es de más calidad, de 1 en 100 o 3 en 1 millón. Entonces el 6 sigma te exige mayor calidad. Y también te dice análisis de la tolerancia.
La tolerancia son los rangos, son la variación que uno se da. Por ejemplo, acabamos de ver el ejercicio que decía la media es 28 y tiene una tolerancia de más o menos 5. Hay que ver hasta dónde uno puede manejar esa tolerancia. Si manejando un poco, manejando mucho, podemos nosotros cumplir con el cliente. ¿Y por qué se preocupa uno por la tolerancia? Porque esa tolerancia es pérdida o es ganancia, pero normalmente es pérdida. Si es pérdida, yo debo evitar que eso suceda en mi organización. ¿Se entendió el título? Entonces ahora ya sabemos qué son índices, qué es capacidad, qué es las métricas del 6 sigma y qué es el análisis de las tolerancias. Entonces vamos a conocer nosotros los procesos de doble especificación y procesos de una especificación. Señora, ¿a qué llamamos procesos de doble especificación? Todos aquellos procesos que tienen una tolerancia del más menos. Doble es más menos. O también los intervalos de confianza tienen un límite inferior y un límite superior. Doble especificación. ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles son esos procesos o productos que tienen doble especificación? Por ejemplo, el cemento. El cemento se clasifica por el tamaño del grano. Tiene una granulometría. Ese grano tiene que estar entre tanto por ciento y tanto. Lo mínimo sería tanto y lo máximo sería tanto. La temperatura, más o menos, el pH ese ya no es de doble, el pH no puede ser ácido. Lo máximo el pH que tiene que llegar hasta que sea neutro, ¿no? Hasta que sea 7. Menos de eso o más de eso no me satisface. Ese es de una especificación. Después los plásticos, más o menos el grosor. Muy delgaditos, no, más gruesos, no. Tiene que estar dentro de un rango. Ese es doble especificación. Hay productos que son de doble especificación y productos que son de una sola especificación. Entonces nosotros tenemos, al momento de resolver un problema, tenemos que ver si es de doble o es de una especificación. También los índices se calculan a corto y largo plazo. Los índices a largo plazo son de rendimiento, se los conoce como de rendimiento. ¿Qué significa corto plazo? Son datos que se van generando ya y que tienen que resolverse inmediatamente sobre el momento en que se están tomando la información. Esos son a corto plazo. A largo plazo es cuando uno tiene la información y esa información y lo calcula después de lo que está sucediendo. Lo más que ocurre es calcular para el corto plazo. Sin embargo, hay procesos que no son necesarios aplicarlos, pero en el futuro, para hacer una trazabilidad, se lo tienen que manejar. De todas maneras, los índices a corto plazo y a largo plazo se los tienen que conocer en algún momento. Y las métricas del 6 sigma son Z, y las Z son las referencias tipificadas. Vamos a ver cómo se calcula las partes por millón. ppm quiere decir partes por millón. TPMO se llama defectos por millón de oportunidades, también se los calcula. Esa es una forma de indicar cómo está la distribución, cómo estamos procesando los productos, qué características tienen de calidad. También vamos a hacer el análisis de la tolerancia para ver cuáles son los límites reales y podemos simular hasta los límites a través del Monte Carlo. Esto se hace mucho en los laboratorios, porque los laboratorios lo que hacen es probar y ensayar y llegar a una determinada especificación que sea normativa. Nosotros, yo trabajo para
el IMNORCA y hacemos algunas normas. Por ejemplo, hemos hecho nosotros una norma para colocar vídeos planos. Hay una norma. Y hemos hecho varias veces de dónde, cuál sería la distancia más ideal para poner los jaladores que son absorben, ¿no es cierto? Y se pega, pero son a presión, ¿no? Entonces, ¿qué distancia del obrero tiene que ser? Largo, alto, cerca de las orillas, al centro, ¿cómo debe ser? Entonces se va probando, se va analizando cuál sería la mejor posición en el caso de los vidrios. Eso se llama análisis de las tolerancias. De esa manera se vuelve a manejar. Y luego tenemos un estudio, un ejemplo integral. ¿Preguntas, jóvenes? Nadie conmigo, no, nadie. Qué pena. ¿Por qué se ocultan? Nadie. Bueno, después se van a arrepentir de no haber estado atendiendo. Preguntas de lo que acabo de decir, porque voy a entrar a trabajar con otras láminas. Preguntas, jóvenes. ¿Qué les pareció? ¿Nada? ¿Ni del otro tema? ¿Todo quedó claro con las hipótesis? Sí, mira. Muy bien. Yo les he enviado algunos archivos. Y tengo uno. ¿Lo están viendo? Sí, ingeniera. Trabajar entonces con esto que se llama con el teorema de Chebyshev. Chebyshev maneja los principios que acabo de datos. Solamente tengo esta área. Parece que me he salido, ¿no? Voy a compartir. Ingeniero, no sale, no está compartiendo. Ya. Entonces digo yo, para un CIMA tenemos todo esta área que implica conocer un CIMA significa conocer que la media puede estar en el 68% de su distribución. Conocer dos CIMAs significa estar dentro de este área del 95%. Y conocer tres CIMA es estar dentro del 99%. Entonces, este es el teorema de Chebyshev y esto es lo que vamos a ir manejando en esta unidad. Y también se llama las propiedades de la distribución normal. Entonces, ¿qué pasa con la distribución normal? Este es el caso 1, la tolerancia es mayor que la capacidad. La tolerancia es el valor, la tolerancia es todo esto de aquí. Eso. Pero la tolerancia, jóvenes, es todo este valor de aquí. Esa es la tolerancia. Y miren, la tolerancia es mayor, dice, ¿qué cosa? Es mayor que el proceso. El proceso es... ¿Lo ven? Ese es el proceso.
¿Qué pasa con eso? Pero fíjense, esta debería ser, esta de aquí, debería ser la distribución perfecta. Esta, miren ustedes, ahí debería estar, ahí está la media del proceso y la media de la distribución. Pero ¿qué pasa? Miren ustedes que se salió del proceso. Este es el proceso. Esta es la distribución real. Se salió del proceso y todo lo que está por fuera se llama fuera de control del proceso. El azul es el proceso. Me piden el rojo. Pero aquí tenemos la tolerancia igual a la capacidad. ¿Qué es la tolerancia? Mire, aquí en este valor, que voy a poner con café, aquí está, ¿qué cosa? La tolerancia y el proceso. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí es más grave, porque ya se sale, este valor se sale ¿de qué? Se sale de la tolerancia, del proceso. Aquí todavía yo puedo, en este de acá, yo puedo decir, se sale del proceso, pero no se sale de la tolerancia. ¿Lo ven? Entonces, en este caso, tenemos un serio problema. Y vamos a ver ahora el otro caso, que tenemos, esas son las realidades en las que se presentan los datos. Pero fíjense, ahora tenemos otra realidad. Aquí tenemos el proceso es este. Ahí está la tolerancia, dice. El proceso es este y esta es la tolerancia. Miren ustedes, o sea, el proceso está afuera. Eso está descontrolado. Ahí fuera, está fuera de los límites. Entonces, eso está fuera de los límites del proceso. Y si esto fuera, si esto sale de aquí abajo, sale de aquí, está fuera de los límites de control. Entonces, nosotros tenemos que ver de qué forma trabajar con los 6 sigmas para el caso 1, caso 2, caso 3, ¿no es cierto? En cada caso, fíjense, ya estoy calculando las fórmulas que voy a poner aquí. En el caso 1 tengo una fórmula que dice que el CP es mayor a 1.33, cuando es igual a 1, y el CP cuando es menor es igual a menos 0.65. Entonces, cada uno de ellos implica, a esto llamamos índice. Los valores que nosotros calculamos, en este caso el CP. Este es el índice. Fíjense que trabajamos en una escala. No es mayor a 1.33. Bueno, aquí sale igual, ¿no? Pero es 1.33, aquí 1 y aquí menor que 1. Este es el peorcito, es este que acabamos de ver, es de mala calidad. Este quedó donde el caso 3 es que se sale de la tolerancia y también se sale de los límites de control. Eso sucede normalmente en los procesos, pero son procesos de mala calidad. Entonces nosotros vamos a ir viendo que vamos a trabajar. Esos procesos que han visto que están fuera de los límites, se puede ver que se debe a una variación dentro de una pieza, entre piezas, se puede ver que se debe a la variación de los tiempos. Entonces nosotros vemos, por eso es importante ver la capacidad. Podemos atribuir con todo eso a que y depende de las 6M. Las 6M son materiales, maquinaria, mano de obra, mediciones, medio ambiente y métodos. Eso no es causa de una, puede ser la causa de todas o también de una en especial con mayor frecuencia. Pero normalmente se debe buscar a qué se atribuye, a causa de qué sucede eso, ¿verdad? Muy bien. Y nosotros tenemos que ver que eso tiene un origen. Hay 2 causas, unas causas naturales y otras causas asignables. Las causas naturales son no asignables. Las asignables se dan
de vez en cuando. Las naturales son propias del proceso, difícil de eliminar. Las asignables son de vez en cuando, es más fácil de eliminar y son más terribles cuando sucede. Las naturales, a veces uno las pasa así, ¿no? Yo vi en una fábrica que hace poleras, todas quedaban con hilos así, y me decía, ¿y por qué no los cortan los hilos? Eso es normal, pero yo no podía comprar una ropa que esté saliendo el hilo. No, ya lo es, pero eso es normal, ingeniera, siempre queda un hilito. Esa es una cosa que no se debe hacer, que ellos lo toman como que si fuera normal. Las causas asignables son aleatorias, son procesos raros, por ejemplo, que nosotros trabajamos con uno. Todo el tiempo esté lloviendo, no es culpa de nosotros, no podemos, oye, anda, llover más allá, o anda, si son más allá, no le puedo decir. Es un proceso que no puedo yo cambiar, pero eso sucede un tiempo y después se pasa. En cambio, las naturales siempre están con esos problemas, ¿no? Muy bien. Las causas naturales se las puede ir manejando, controlando, se las puede ver. Las causas asignables tienen que llegar a un momento, ellas son más variables y tienen que en el tiempo ir desapareciendo, ¿no es cierto? Las variaciones, hay que asegurar que las variaciones naturales tengan más control, hay que identificar cuáles son las variaciones asignables para evitar pérdidas. Y aquí empezamos con la capacidad de los procesos, que también está en el libro, y empezamos, dice, miren ustedes, la capacidad del proceso consiste en conocer la amplitud de la variación natural del proceso, conocer cómo se desempeña el proceso. ¿Y para qué? Para ver una determinada característica de calidad. ¿Cuál es la característica de calidad? Puede ser el peso, puede ser el espesor, puede ser en el azúcar, por ejemplo, la bolsa de 5 kilos. Imagínense si le aumentan 100 gramos y al día embolsan 1 millón de bolsas de 5 kilos. ¿Cuánto se ha perdido en aumentar 100 gramos? Póngale. ¿Cuánto es de dinero? Entonces tiene nomás uno que hacer, buscar un medio para controlar esa medida, esa característica. Lo mismo sucede en la harina, la humedad, la acidez, el espesor, el peso de muchos productos, las dimensiones. Imagínense, el otro día me contaba un joven que trabaja en una cerámica, que han tenido que sacar la hornada y dejarlo a un lado y romper toda la hornada porque no habían controlado la humedad a la entrada del horno. Tienen que controlar, o sea, todos dijeron sí, como nadie se muere porque un ladrillo salga torcido. Y lo metieron al horno y cuando vieron que unos estaban bien, otros no, tuvieron que descartar, porque una de las características tiene que ser la medida de las variables que son graves. En el caso de las cerámicas es grave manejar temperaturas que no sean constantes. Entonces, ¿cómo se calcula el índice de capacidad? Primero se llama CP. CP es índice de capacidad del proceso. Y se entiende como la varianza tolerada, o también se llama la especificación. ¿Se acuerdan que CP era una bivariante? Doble especificación. Entonces aquí tienen la especificación superior menos la inferior. La variación real, que es la variación del proceso. Aquí está. El límite de la especificación superior menos el límite de la especificación inferior dividido 6 sigma, que es sigma la desviación de los datos del proceso.
Entonces, de esa manera podemos ver el grado de aptitud que tiene un proceso para cumplir con las especificaciones. El proceso será capaz cuando cumpla las especificaciones técnicas deseadas. Estamos aprendiendo una palabra y esa palabra, jóvenes, de aquí en adelante, proceso capaz, ¿no? Ese proceso capaz nos va a decir si estamos cumpliendo con todo lo que el cliente desea. Y para eso nosotros vamos a manejar diferentes indicadores, ¿no es cierto? Decimos, para eso un proceso es alto, se dice que es capaz. Cuando la capacidad de un proceso es alto, ¿qué quiere decir? El número es grande. Cuando se mantiene a través del tiempo y es estable y está bajo control. Por ejemplo, Coca-Cola en su contenido de llenado del agua se mantiene en el tiempo, hace los procesos, los ensayos, ensaya y va mostrando cada uno de ellos cómo se maneja en el tiempo la calidad del agua. Un proceso va a estudiarse con respecto a una variable aleatoria, la variable aleatoria que el cliente quiere que cumplamos. El concepto de capacidad del proceso es solo válido para procesos que están sometidos a un control estadístico. Si no manejas estadística, no puedes saber. Índice de capacidad son mediciones especializadas en evaluar la capacidad que permiten comparar y detectar la necesidad de las mejoras. Los índices ICP, índice de capacidad de proceso, ayudan a las organizaciones a solucionar. Entonces, ¿cuáles son los índices de capacidad? Los índices deben estar, respecto a la posición, deben estar centrados con sus límites. Índice de centrado con respecto a los límites, pero dentro del contenido, o sea que esté dentro de la especificación. Se debe ver límites con límites superior y límites inferior. Se debe ver a corto plazo y a largo plazo. Les he dicho que los índices vienen así. Los índices de capacidad a corto plazo, pónganse en la cabeza, es el índice CP, CPK, el índice CP mide el centrado. El índice CPK no mide el centrado, mide las orillas, mide los límites, el cumplimiento de la especificación de los límites. El CPU es el límite superior y el CPL el límite inferior que necesitamos para el CPK. A largo plazo también fíjense que tienen los mismos, solamente la simbología es PP, nada más. La diferencia entre ambas capacidades es síntoma de que algo va mal y que el proceso se puede mejorar. Siempre que se calculan estos índices, nosotros sabemos que ellos me dan un resultado y yo debo de con eso ver si yo puedo mejorar mi organización. Algunos de todos estos están definidos en el libro. Sin embargo, aquí hay un resumen de cómo se llama el índice, cuál es su definición es por. Los que más manejamos el CP y PP, CPK, hemos dicho que CPK es el índice que mira las fronteras del cumplimiento de la capacidad. No se calcula CPK ni PPK, nacen de un mínimo, aquí en la fórmula está, de un mínimo entre el límite superior y el límite inferior. El CPU y el PPU es el límite superior y el CPL o PPL es el límite inferior y el otro es superior, ¿verdad? Nunca los límites son negativos. Fíjense cómo las fórmulas se ponen, no pueden ser negativos. Entonces, nuevamente la fórmula del índice de capacidad del proceso, y aquí tenemos los verdaderos índices. ¿Cuál debe ser la categoría de los índices para controlar? El valor de SP mayor a 2, si nosotros calculamos un índice de capacidad igual a 2, este se llama el índice de clase mundial. Tiene una calidad del 6 sigma.
Un índice mayor a 1,3 se puede decir que es adecuado. O sea, vamos controlando, no es lo mejor. Un índice que está entre 1 y 1,33, parcialmente adecuado. ¿Por qué? Porque ya una ahorita está igual a 1, está cumpliendo, pero en cualquier momento puede salirse de ese límite. Un índice que está entre 0,67 y 1 se llama índice de clase, de la clase mundial se llama 3, índice de categoría 3, no es adecuado. Cuando me digan a mí índice de categoría 1, 2, 3, 4, yo puedo ya darme cuenta qué está pasando con sus índices de capacidad. Si tengo yo un índice de categoría 4, ese está de mala calidad, no es adecuado para el trabajo y es mejor que nosotros paremos el proceso y hagamos el ajuste y veamos a qué se debe. Pero puedo trabajar satisfactoriamente con el de clase mundial y el de clase 1, pero ya el 2 tengo que empezar a cuidar el proceso o mejorar. El 3 y el 4 yo los debo eliminar, no puedo trabajar. Algunas veces les pregunto a los jóvenes en el examen, ¿el índice 4 para qué sirve? El índice 4 sirve para parar el proceso. Yo con un índice de capacidad igual a 4, de clase o de categoría 4, yo ahí lo paro. ¿No? Porque está totalmente descontrolada, fuera de los límites, la media. Eso es un desastre. Ya van a ver que no solamente es cumplir con el CP, hay varios índices que tenemos que aprender a calcular. Pero ya saben que las clases son clase mundial 1, 2, 3 y 4. Estas son las fórmulas de los índices de capacidad. Este es de una especificación y este es de doble especificación. Los límites superiores e inferiores y aquí tenemos de doble especificación. Aquí una relación de los índices de capacidad. Esto todo está en el libro, ¿no es cierto? El índice SPK, fíjense que dice índice de capacidad descentrados. O sea que no me muestra la centralización, sino me muestra los límites, el CPK, el CPU y el CPL. Dice el índice CPK siempre será menor o igual al CP. Tiene que ser menor o igual, en algún caso igual. Entonces el CPK es aproximadamente igual al CP. Esto es que quiere decir que el proceso está a punto de hacer algunas modificaciones. Entre el CP y el CPK, el CPK, entonces, el índice de capacidad indica la capacidad real del proceso que se debe corregir. Ese me muestra si estoy hacia el límite superior o hacia el límite inferior. Los índices de capacidad de un proceso, miren ustedes, se recomienda la capacidad mínima del proceso para 2 especificaciones y para una especificación. Cuando los índices de capacidad del proceso tienen estos valores y estos valores, normalmente si el proceso es existente, el CP debe ser para doble especificación 1,33 lo mínimo y 1,25 si es una especificación. Para un proceso nuevo, para parámetros críticos de seguridad, para parámetros críticos de seguridad de procesos nuevos y existentes. Y para el proceso del 6 sigma, lo ideal es que los índices sean 2, para trabajar con 6 sigma. Ahí está acá, es el índice descentrado. De todos estos índices vamos a calcular y manejar y vamos a ver cómo manejamos. Aquí me interesa mucho el índice K. El índice K me dice cuánto se desplaza la media del proceso respecto de la media de la especificación, cuánto es mu respecto de la n. Por eso K trabaja mu en la media del proceso y n es la media de la especificación. Y si K es positivo, la media
la media está hacia la derecha, la media del proceso, y si K es negativo, la media está a la izquierda. Solamente se puede considerar K hasta el 20% como aceptable, si va variando. Si K es mayor del 20%, los procesos son muy descentrados. K menores al 20%, se puede decir que se puede trabajar hasta con eso. El índice más complicado de todos se llama el índice de Taguchi, que se llama CPM. El índice de Taguchi, algunas empresas que yo he visitado, siempre pregunto, ¿saben? Esto es lo que yo sé hacer. Con esto yo trabajo y con esto yo puedo garantizar la calidad, y algunas empresas trabajan con CP y otras trabajan con CPM. Coca-Cola trabaja con CPM. Ya les voy a mostrar por qué la vez. Y Sofía trabaja con CPM también, pero algunas fábricas de fideo trabajan con CP. Las que son de alimentos, las de medicamentos normalmente trabajan con Taguchi, y las otras trabajan, son de menos exigencia, trabajan con CP, capacidad del proceso. Taguchi es más exigente. Taguchi les dice, no solamente le dice que no están centralizadas, sino le dice que la media del proceso no va con la media de la especificación. Por lo tanto, tu proceso no es capaz. No, eso dice. La media aquí la media del proceso generalmente es el punto medio de la especificación. Si el proceso está centrado, el CPM debe ser igual al CP. Eso no va a suceder siempre. Si CPM es menor a 1, el proceso no cumple con las especificaciones. Si CPM es mayor a 1, el proceso cumple, y la media del proceso está dentro de la tercera parte media de la especificación. O sea, quiere decir que muy poco varía la media del proceso con la especificación. Sí, pero si CPM es mayor a 1.33, aquí es mayor a 1.33, el proceso cumple la especificación y la media del proceso está dentro de la quinta parte, está más cerca en la distribución de datos. Terrible, ¿no? Y eso lo ven todos los días, ¿no es cierto? Todos los días se ve. Hasta aquí vamos a hacer un ejercicio, vamos a ir viendo, porque ya esto es el capítulo 11, que se llama, o 12, que se llama la estabilidad. Aquí, el estado del proceso, capacidad y estabilidad. Muy bien, jóvenes, preguntas. Preguntas. Nada. Nada. Voy a mostrar otra lámina. Les mandé otra lámina más, ¿no? Sí, ingeniero, nos mandó. Ingeniera. Voy a buscar dónde está. No les gustó no les gustó ¿qué es esto? Es esta la lámina, vamos a ver. ¿Cuántas láminas tiene el otro archivo?
Sí, sí. Ya pues, no lo han visto. Ya lo han visto nada. Esa que mostró Inge no está subida. Esa no tenemos. Ingeniera, esta no la tenemos en clase. La anterior sí. Solo está capacidad de proceso. Ahorita. Vamos a ver qué se llama esta. Sí, ahorita voy a buscar la otra. Esa la envió, pero está diferente. Faltan las dos primeras láminas. La que nos envió tiene 41 hojas y la que tiene usted tiene 43. ¿Esta? Sí, es ingeniera. Esa la envió. Bueno, esta es. Bueno, esta de 41, ¿no? Sí, es ingeniera. Muy bien. Vamos a reforzar lo que hemos dicho. Esta es la capacidad del proceso. Siempre es la capacidad del proceso, la amplitud para generar un producto que cumpla con determinadas especificaciones. ¿Quién da las especificaciones? ¿El cliente? Por ejemplo, yo puedo decir a la fábrica de cerámica, yo quiero un ladrillo de 6 huecos. También hay ladrillos de 3 huecos. Ya, yo quiero. Ustedes saben que la UPSA tiene todo el ladrillo visto, ¿no? Y cuando hicieron la UPSA, cuando construyeron, le dijeron, Gladimar hizo esos ladrillos. A Gladimar le dijeron que todos los ladrillos tengan el mismo color. Y fíjense que porque los ladrillos hay unos más pálidos, ¿no? Otros más rojos. Entonces el cliente le dijo, yo quiero todos de ese color y no es cualquier ladrillo. Fíjense, no es el ladrillo de 6 huecos, tiene otro. Entonces el cliente lo quiere y hay que cumplir. Él me da la especificación. Lo mismo, ¿no? Aunque han pasado videos de los productos del desayuno escolar, no le dan la bolsa de litro, le dan uno que tiene 300 ml. Si lo pidieron del desayuno escolar, así lo fabrican. Entonces, las especificaciones lo da el cliente, o también la especificación lo tiene el fabricante. El fabricante dice, yo voy a producir, por decir, por ejemplo, no en todo el mundo las bolsas de cemento son de 50 kilos, y muchas es de 25 por la facilidad de maniobrar, pero esa es su norma del fabricante, ¿no es cierto? Pero hay también normas técnicas del proceso, también hay que cumplir, con el productor o el fabricante como él lo fabrica, así lo fabrica y así lo tengo que hacer, ¿no es cierto? Pero también hay normas técnicas del proceso. Por ejemplo, un tenedor, una cuchara, entonces es una norma de que debe ser capaz, con la capacidad de que uno puede agarrar
El agua, por ejemplo, no tengo que decirle yo qué cosas debe tener el agua. La leche no le puedo decir qué debe tener la leche. Esa es una norma técnica del proceso que sí o sí se debe. Entonces, la capacidad del proceso es las especificaciones que están definidas como límites de tolerancia natural. Todo lo que sea natural se llama proceso. Límites de especificación de los productos son los requisitos. Por ejemplo, es un comportamiento. Aquí tienes el límite inferior y el límite superior. Esa es la especificación, LIE, especificación inferior y superior. Lo que sucede adentro es un proceso natural. Entonces, el índice de capacidad me va a medir la tolerancia menos la especificación natural. Entonces, esto ya hemos dicho, siempre nos basamos en una distribución normal que tenga 68, 95 y 99% del proceso. Cada proceso puede estar, este es un proceso muy pobre en capacidad porque se sabe, este es un proceso de buena calidad. Y si ustedes se ven, esta es una distribución cúrtica, leptocúrtica, está dentro de los límites, ¿no es cierto? Los sucesos pueden ser que esta es la media y se va, esta es la media, esta sería una situación ideal, esta sería una situación real. Puede también que estén sobre su propio eje, pero muy dispersa, fíjense, está muy dispersa y la otra más concentrada. Ahí tenemos, estos son salidas del Minitab, las distribuciones normales muy dispersas, algunas más o menos más concentradas, pero también dispersas. Por lo tanto, se calcula el CP, que es la tolerancia dividido entre la dispersión natural. Todo ese tamaño dividido entre todo ese tamaño me va a dar, si estoy dentro de los límites, me va a dar mayor a 1, ¿no? En cada uno de los paquetes se calcula la media y la desviación. Ustedes saben que con eso ya hemos aprendido nosotros a trabajar. Entonces vemos las variaciones. Esta tiene mucha variación y esta poca variación. Mucha dispersión, poca dispersión. Entonces con eso nosotros vamos viendo, calculando los índices, están todas las fórmulas que están en el libro, ¿no es cierto? Y hemos dicho mayor a 1 es más o menos moderado y tenemos la clase del proceso de los índices de proceso, los índices de capacidad del proceso. Y aquí tenemos algunas salidas de los índices de capacidad del proceso. Hemos dicho el caso 1, por ejemplo, CP es mayor a 1,33 y CPK es igual a 1,33. ¿Por qué? Porque está este índice inferior de la especificación, superior de la especificación, lo contiene. El proceso es el rojo. Si el proceso está dentro de los límites, eso será 1 o más. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, esta también es leptocúrtica, fíjense, pero aquí está desplazada. El CP sigue siendo 1,33 y al límite superior cambia. Y vamos a ver por qué. Porque el CP solamente mide la variación de los dos procesos. Desde el principio les he dicho. En cambio, el CPK mide el límite de la diferencia. Vamos a terminar y vamos a explicar. Aquí, por ejemplo, CP, ya se salió de los límites, por eso que CP es menor a la unidad, por lo tanto, CPK también será menor a la unidad. En este caso, CP también está fuera y el CPK también está fuera porque sabe. Y aquí, ¿por qué CP es mayor a 1? Vamos a mostrar, a ver si podemos mostrar. Vamos a decir así. La mitad de esto es la media. Seisito, puede ser. Esa es la media.
¿Está bien? ¿Están siguiendo o no? Sí, sí. ¿Están siguiendo? ¿Ah? Parece Bien. que no. Parece que no están. Sí, la estamos siguiendo. Sí, ingeniera. Muy Sí, bien. ingeniera. Entonces, esa es la media, ¿ya? A ver. ¿Qué mide el CP? ¿Qué mide el CP, joven? El CP, ¿qué mide? Yo lo voy a poner aquí. ¿Qué mide el CP? Mide el límite superior menos el límite inferior ¿de qué? De la especificación sobre 6 sigma. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, el sigma lo sacas del proceso. ¿Qué mide? En otras palabras, esto mide. El CP mide todo esto de aquí. Eso es la especificación. Mide dividido entre qué, voy a cambiar de color, dividido entre la variación del proceso. Esta es la variación del proceso. Todo lo que está en el rojito. Entonces, si mide este tamaño de aquí sobre este tamaño, eso es mayor a 1.33 o es igual a 1.33. En cambio, voy a cambiar azul. En cambio, el límite superior y el CPK no se calcula, dije, ¿no? Se calcula es el valor menor entre el límite superior y el límite inferior. Si ustedes agarran de aquí hasta aquí, es un valor, hasta ahí es un valor, lo mismo sucede a otro lado. Y ustedes desde aquí, con esto agarran hasta ahí. Si ustedes dividen este valor azul sobre este azul, les va a dar menor a la unidad. Es más chico este que este de acá, les da menor a la unidad. Por eso que CPK, al otro lado no me preocupa porque al otro lado es positivo. Miren cómo va a ser positivo, porque yo tendría que dividir desde aquí hasta aquí, que es lo otro, dividido entre esto, y cuanto entre ese chiquitito que da hasta ahí, me va a dar mayor a la unidad, pero donde tengo el CPK siempre mide aquel que tiene riesgo. El que tiene riesgo no es a la izquierda, es a la derecha, por eso vale 0.66. Este pedacito dividido en ese pedacito más grande me da menor a la unidad. Entonces, ¿qué mide? ¿Qué mide el CP? ¿Qué mide el CPK? Miden las tolerancias de la especificación. ¿De acuerdo? Miden las tolerancias de la especificación. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Muy bien. Vamos a volver entonces a mirar lo que se llama nuestro libro. ¿Dónde está el libro? Creo que está aquí. Vamos a volver a la página. Creo que es 26. Es más allá. Ah, no. A la página 20. La página 26 creo que es acá. Ya. El capítulo 2 es... Sí, aquí está. Página número 26 en el libro. ¿Lo ven? Sí, ingeniera. Muy bien. Ahora sí, miren ustedes. Solamente vamos a mirar estos dos valores. Después vamos a aprender los otros. Vamos a mirar el CP y el CPK. ¿En toditos? Después vamos a leer. Los otros también lo vamos a ver. Miren acá, claro, el CP es mayor a 1.33, es 1.44. ¿Qué maneja el CP? Agarra este tamaño
y lo divide entre este tamaño, entonces va a ser más grande, ¿sí o no? Y el CPK está también dentro de ellos. Aquí, ¿qué mide el CP? El CP mide el CP, aquí en el caso B, el CP mide esto de aquí y lo divide entre esto de aquí, que es la variación. Por eso que le da mayor a 1.33, es 1.44. ¿Lo ven? Es este azul sobre este. Pero aquí ya el CPK no es lo mismo. ¿Qué pasó, señor, ahí? ¿Qué pasa? Es esto de acá. Vamos a volver al ejercicio que hice antes. ¿Cuánto es la mitad de esto? Más o menos por ahí, ¿no? Sí, más o menos esa es la mitad, ¿no? De esa gráfica. Ahí está. A la derecha no hay problema. Miren, aquí aparece K negativo. Aparece K negativo porque la variación no es a la derecha. Entonces, si ustedes, aquí a la derecha no hay problema. ¿Dónde hay problema? A la izquierda. Entonces, si ustedes comparan esta variación de aquí, esa variación, eso dividido entre esta variación de aquí, les va a dar menor a 1, ¿sí o no? ¿Sí o no? Por eso el CPK es menor a la unidad. Este chiquito sobre este grande me da menor a la unidad. Por eso es menor a 0,70. A la derecha no me preocupa porque no está. La derecha está dentro de la especificación. Pero esto es a la izquierda. Por eso que hay que ver cada caso, ¿no es cierto? Vamos a seguir mirando los casos. El caso C es total, fíjense, se sale de la especificación. CP y CPK son fuera menores a la unidad. En este caso, ni qué decir. En este caso, todo está también descontrolado. Este caso tiene dos modas, peor todavía. Aquí peor todavía se salió y es una platicúrtica o mesocúrtica. Aquí sale CP menor a la unidad. ¿Por qué, señora? Por esto que acabo de decir. Mayor a 1.22, mayor a 1, CP1 y el otro sale mal. ¿Por qué? Porque lo que va a agarrar la fórmula es eso dividido entre esto de acá, que es el proceso, entonces me da mayor a 1. En cambio, en el otro caso, el límite está saliéndose por el otro lado. Si yo siempre tengo que poner analizo cuando ya leo el CPK, yo debo ver que tengo una media, ahí está la media, ¿no es cierto? Ahí, ¿no? ¿O por qué este es menos? Porque yo lo que he hecho es, ¿qué cosa? He agarrado la media, esta es la media del proceso, ¿sí? Ahí está. Esta es la media y dividido entre cuánto, dividido entre todo esto, entonces me da menor a la unidad. ¿Lo vieron? Me da menor a la unidad, muy dispersa. Por eso es 0,5. Muy bien, entonces ahora vamos a trabajar con el SPSS. ¿Está bien? ¿Qué hora será? Bueno, lo vamos a dejar para el día viernes y terminaríamos el viernes porque hay que manejar. Ya estamos 8, 9 menos 20, ¿no? ¿Sí o no? No estoy mal. Bueno, vamos a dejar para el día viernes. Ya, entonces tenemos ya vencido el capítulo 5, nos faltaría hacer ejercicios. ¿Uso de qué? Uso del software, el SPS, y entraríamos al 6. ¿Listo? Bueno, quedamos aquí, jóvenes. Muchas gracias. ¿Está bien?
Gracias, ingeniera. No, ingeniera. Bueno, ingeniera. Pórtense bien, pues. Feliz día del maestro. Gracias, niña, gracias. Vamos a festejar con los mariachis, ¿ya? Bueno, pórtense bien, nos vemos el viernes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao, chao.